Todo de solo escucha. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Permitidme, estamos 66 asistentes, o sea, ha fallado, alguna persona ha fallado al final, lógico y normal, así que voy a anunciar que hay alguna plaza disponible. Pues, si tenéis Twitter o si me seguís por Facebook, la verdad es que si retuiteáis o compartís lo que acabo de ahora mismo de lanzar, pues igual hacéis un favor a gente que se ha quedado fuera y no ha podido registrarse, pues porque la sala tiene la capacidad que tiene, no tiene más. Bueno, vamos a empezar. No quiero dilatarlo demasiado porque luego hay fútbol y sé que muchos querrán verlo. Bueno, hoy el seminario es de fiscalidad en el trading. Realmente yo creo que es un tema muy seductor o muy interesante, porque bueno, todos los que estamos aquí o todos los que estáis aquí, pues que ya empezáis a obtener, o algunos no, otros pensáis a obtener rendimientos de ganancias con el trading, pues no sabéis si hay alguna manera de poder pagar menos, o no se sabe muy bien cómo hay que declararlo y tal. Bueno, evidentemente hay mucho que decir, hay mucho, eh, en fin, hay mucha confusión y además está cambiando mucho la legislación y por lo tanto no es un tema fácil de entender y bueno, y podría ser interesante dar una pequeña charla y aclarar alguna duda. Evidentemente, en una hora no se puede hacer un máster de fiscalidad, eh, pero sí, y esa era un poco la idea, dar unas pequeñas pinceladas, mostrar un poco el marco en el que nos desenvolvemos, etcétera. Ese será el objetivo de la charla. Todo aquel que tenga alguna inquietud un poco más complicada o tenga alguna necesidad más, en fin, más especializada, pues tiene la opción de contactar luego con nuestro ponente y bueno, y hacerle la consulta por privado y tal, no se puede ver cualquier cosa. Bueno, para dar la charla nos acompaña Pedro Pinedo Castillo, que bueno, él aparte de trader o especulador, también es, pues podríamos decir, experto en fiscalidad, en inversiones, en asesoría jurídica de empresas, etcétera. Tiene ahora mismo, desarrolla su actividad como director en CEI Consulting Inversión, su empresa donde desarrolla toda su actividad profesional, y luego tiene además una ventaja, y es que como a mí, como a muchos de los que estamos por aquí, que nos gusta en cierto modo divulgar, ¿no? Y todas esas ideas que vamos teniendo, pues trasladarlas y hacer que se puedan entender. Él aparte, bueno, pues aparte de su operativa, pues también colabora haciendo formación en centros como la Confederación de Empresarios de Málaga, en fin, bueno, tiene mucha labor detrás, mucho recorrido y estoy seguro que nos dará una charla interesante. No quiero enrollarme mucho más, simplemente decir que probablemente haya muchas preguntas que se vayan generando a medida que él va haciendo la exposición. Yo sí que pediría que las vayáis escribiendo, yo las intentaré ir anotando y al final le dedicaremos 5 o 10 minutos para que él le pueda dar respuesta. No, él probablemente no las va a contestar porque él no tiene acceso, creo que la plataforma no le da acceso a que vea las preguntas. Lo digo porque no penséis que igual no se os contesta, sino simplemente para organizarlo de esta manera. E insisto, si hay temas un poquito más de especializados o más complejos, pues bueno, os invitaremos a que contactéis con él y si le hagáis la pregunta por privado y bueno, y en cada caso pues ya se vería cómo se puede resolver. Bueno, pues nada más, paso. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te voy a pasar, estás por ahí, ¿no? Me imagino. Sí, Vale, perfecto. Bueno, te voy a pasar el presentador para que puedas ya compartir tu pantalla. ya se ve. Perfecto.
Sí, tenéis todos audio, ¿no? ¿Me podéis dar el feedback del audio? Vale, sí, sí, sí. Parece que va bien. Pues muy bien, te dejo todo tuyo. Cuando quieras empiezas y adelante. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, a quitar, voy a quitar la parte esta. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia y sí, vamos a tratar un tema que efectivamente, pues bueno, no deja de generar pues siempre muchísima expectativa por por la intención y la voluntad que siempre se tiene de intentar pagar menos. Lo cual, pues bueno, hay que interpretarlo de muchas maneras, ¿no? Yo creo que no consiste en pagar menos, sino en pagar lo que hay que pagar. Y es complicado y más tal y como está evolucionando actualmente, pues toda la regulación normativa por parte de los países de la OCDE en su afán por cargarse el tema de los paraísos fiscales, pues indudablemente cada día el cerco está más estrecho y es más difícil eh, bueno, pues buscar cauces de pagar menos que no implique o que no suponga en un momento dado pues el tenerse que expatriar, ¿no? Cada persona física. Pero en fin, siempre hay cauces y sentido. En cualquier caso, no es ese el motivo ni el contenido de la ponencia de esta tarde, que va más focalizada a ver cómo es la situación actual del trading, eh, empezando por los que somos residentes en este país. Y ya habrá tiempo más adelante de poder hacer planteamientos de diseño de estructuras fiscales, ¿no? Dejo en esta primera diapositiva mis datos para todos aquellos que tengan interés al margen de la, de la ponencia de hoy, pues en contactar conmigo por si tienen algún tipo de dudas y poder ser yo resolver, ¿no? Bien, como iba diciendo, vamos a enfocar hoy para tratar cómo está la fiscalidad nacional y concretamente después de la última reforma que ha entrado en vigor a partir del 1 de enero del año 2015. Hay algunos aspectos fundamentales que tenemos que empezar a definir y a analizar, ¿no? Que es sobre todo muy importante, es el concepto de la residencia y del domicilio fiscal. Algo tremendamente importante, ¿no? Porque partiendo de la base que seamos residentes en el territorio español, luego está la residencia en cada una de las comunidades autónomas, que ya anticipo que no se tributa igual en unas comunidades que en otras, ¿no? Hay algunas, lógicamente, más beneficiadas, como pues el caso de Madrid, de Cantabria, y otras más penalizadas, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía y Cataluña, ¿no? Con lo cual hay que dejar muy claro, bueno, primero el concepto de residencia, y por qué somos residentes y, y dónde, ¿no? El concepto de residencia, los requisitos que se piden por parte del- de la administración tributaria para considerar a un contribuyente como residente en España, pues parte inicialmente de la estancia, ¿no? De esta estancia que va a implicar el estar más de 183 días, computándose en cualquier caso las ausencias temporales o esporádicas con independencia de su duración, salvo que en ese caso se acreditase la residencia fiscal en otro país. ¿Forma de acreditar la residencia cuando se está en otro país? Bueno, pues con el certificado de residencia, como se pone aquí, ¿vale? Con el certificado de residencia en los términos en los que se tenga convenio de doble imposición suscrito con el otro país, ¿no? Si no hay convenio, pues admiten otros medios de prueba alternativos al certificado, bueno, acordes con las exigencias que pida la agencia tributaria. Distinto es la cuestión del desplazamiento por cambio de residencia hacia un paraíso fiscal, que es este caso que tenemos aquí, ¿no? En un paraíso fiscal ya la cosa se complica aún más porque
no se admitiría como prueba el certificado de las autoridades fiscales del mismo, ¿no? Acreditando esa residencia fiscal. Y había que probarla pues a través de otros medios. Pero es que además se establece una cautela por parte de la Administración tributaria en el sentido de no perderse la condición de contribuyente durante el año de cambio y los 4 años siguientes más. Con lo cual ya se está poniendo ahí un parapeto a todas las personas que quieran decidir, bueno, pues yo me cambio, me voy fuera de España para fiscal y dejo de ser residente en España. Bueno, pues no, pues durante los próximos años siguientes tendrías la consideración de residente aquí, ¿no? El segundo punto en el que se tiene en cuenta para establecer la residencia o no de una persona en territorio español se basa en el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Es decir, pues aquel sitio donde el contribuyente radique la mayor parte de sus inversiones o sede de sus negocios, lugar donde se gestionen o administren sus bienes, donde se puede obtener la mayor parte de sus rentas, donde tenga su vivienda habitual, el lugar donde desarrolle el trabajo. A ver, porque no para de salir aquí. Bien. Tercer punto que se tiene en cuenta son el centro vital de intereses vitales. Es decir, el centro de intereses vitales, perdón. Aquí hay que tener en cuenta un tema muy importante. ¿Qué significa centro de intereses vitales? Significa que aun no cumpliéndose las anteriores circunstancias que hemos visto en el punto 2, tendría la consideración de residente de España aquella persona cuyo cónyuge, del cual no esté separado legalmente, y sus hijos residan en España. Luego, mucho cuidado con decir, yo me hago residente fuera, pero dejo a mi familia en España, porque automáticamente no nos vale. Excepto, y se admite prueba en contrario, que haya un contrato de trabajo por un tiempo lo suficientemente largo como para acreditarlo, ¿no? Bien. Ya una vez que somos residentes en España, lo que hay que saber es dónde somos residentes dentro de España. En el sentido, en qué comunidad autónoma, ¿no? Porque, como veis aquí, no es lo mismo ser residente en Cataluña que ser residente en Madrid. Si bien en la diapositiva se deja más claro. Fijaros aquí en Cataluña hasta dónde puede llegar un contribuyente a pagar, mientras que en Madrid baja notoriamente. Estamos hablando que en el tramo máximo de la base general del impuesto puede haber una diferencia de 4,5 puntos, lo cual es importante, ¿no? Los conceptos para determinar la residencia pues son muy similares a los que definen por parte de la Administración Central el tema de residencia en España, y se siguen principalmente 3 criterios jerárquicos, que son la permanencia, de nuevo los centros de interés y la última residencia declarada. Por lo tanto, los contribuyentes con residencia habitual en España serían residentes de un territorio en una comunidad autónoma cuando permanezcan en ese territorio más de 183 días, salvo prueba en contrario, cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual, de nuevo donde tenga su centro de intereses económicos, y por último, cuando no sea posible determinarlo, esa residencia en función de estos 2 criterios anteriores, la vivienda y el centro de intereses económicos, en lugar de su última residencia declarada a efectos del IRPF. La normativa nos señala 2 reglas especiales que hay que tener muy presentes. Primero, la persona que sea residente en territorio español, cuando la persona, sea residente en territorio español, porque su cónyuge y sus hijos dependientes de él residan en una comunidad, se considerará que es residente de esa comunidad. Y ahora, cuando los contribuyentes en una unidad familiar, estamos hablando pues, el marido, la mujer y algún hijo, incluso que estuviera trabajando, tuvieran su residencia habitual en comunidades autónomas distintas y optasen por tributar de forma conjunta, valdría y se tendría en cuenta como residencia la de la persona de la unidad familiar que tenga una mayor base líquida, es decir, que gane más.
señala la normativa, en concreto en el artículo 72, una norma antiilusión al señalarnos que no se producirá efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal, lógicamente, pues una menor tributación efectiva, salvo que esta nueva residencia se prolongue de manera continuada durante 3 años, como ponemos aquí. Bien. Entonces, tenemos más o menos situados dónde estamos. Pues mire usted, somos residentes en España y somos residentes en la comunidad autónoma X. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a ver, pues bueno, pues el concepto de cómo funciona nuestro impuesto sobre la renta en función ya no solamente de la comunidad, sino en general, porque el impuesto sobre la renta delega competencias a favor de comunidades autónomas que tienen la potestad en un momento determinado de subir ciertos tramos o de poder disponer o no de determinadas deducciones a favor de los contribuyentes de su comunidad autónoma, ¿no? Y eso es lo que hace pues, que haya esa pequeña diferencia pequeña o grande, depende de cómo se mire, de tributación de unas a otras, ¿no? Pero sí que es importante entender el esquema de cómo funciona el impuesto sobre la renta y especialmente de cara al trading. Vamos a ver, el impuesto sobre la renta es un impuesto de base dual. Significa que tenemos, por un lado, la base general del impuesto y, por otro lado, la base del ahorro del impuesto. Esto es algo que quiero que se nos quede claro en la ponencia, es decir, en la sesión de hoy. Nosotros tenemos como dos cajetines, ¿vale? El cajetín A, que es la base general, y el cajetín B, que es la base del ahorro. A la base general nos van a ir pues, los rendimientos del trabajo, los rendimientos de actividades inmobiliarias, si somos profesionales como autónomos, si tenemos una empresa, los rendimientos de la empresa, es decir, determinados rendimientos de capital mobiliario, todo eso va aquí, ¿vale? Va a esta parte. Y a la base del ahorro, pues irían dividendos, intereses y el tema de los incrementos y disminuciones patrimoniales. Bien. ¿Qué ocurrió en enero del 2013? Pues en enero del 2013 ocurre lo siguiente, y es que los incrementos y disminuciones patrimoniales que se llevan a la base del ahorro, y así es como está catalogado los resultados que obtenemos en nuestra operativa de trading, es decir, si yo gano, después de un año he tenido plusvalía, incremento de patrimonio, y si pierdo he tenido minusvalía. Pues nos lo llevaba a la base del ahorro. ¿Qué ocurre en 1 de enero del 2013? Que todas las operaciones de trading, es decir, incrementos de patrimonio inferiores a un año, nos las pasan a este lado, a la base general. Lo cual a los traders intradiarios les hacen una faena, porque además de sumar todos los rendimientos que se tenían por sus distintas actividades, se le sumaba lo obtenido con el trading. Lo cual podía dar lugar a lo siguiente, y es que si la suma de todos estos rendimientos nos llevaba a estar tributando, pues, imaginaos, a un 32%, y si le sumaba el trading, podía dar el resultado de la base un salto de tramo y llevarnos a tributar por todo, pues por ejemplo, a lo mejor al 38%, lo cual era una faena, ¿no? Esto ahora lo veremos con la modificación que ha entrado, con la reforma que ha entrado en vigor, pues cómo ha cambiado a partir del 1 de enero del 2015. Bien. Entonces, como hemos visto, ¿qué iría a la base general? Al cajetín de la izquierda, al cajetín A. ¿Qué iría? Pues hemos visto el rendimiento del trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario, determinados rendimientos de capital mobiliario, propiedad industrial, intelectual, etcétera, etcétera, ¿vale? Las imputaciones de rentas, los rendimientos de actividades profesionales y empresariales, de los autónomos, y los incrementos y disminuciones de patrimonio que no deriven de elementos patrimoniales y que derivando de elementos patrimoniales fueran inferiores a un año. Es decir, nuestro trading. Nuestro trading iría aquí. A la base general. Bien. ¿Qué iría a la base de ahorro? Pues los dividendos que tuviésemos como
de acciones, intereses, ¿vale? Y los incrementos de patrimonio superiores a un año. Con lo cual nos quitaron el trading intradiario o incluso el swing trading a no tan largo plazo, pues de esta base de ahorro que limitaba mucho, lógicamente, la tributación. ¿Por qué? Porque fijaros una cosa, a la base general iría este tramo, que como hemos visto, ¿vale? Es un tramo que en una comunidad como Madrid es notoriamente inferior en los tramos máximos a Cataluña o Andalucía, ¿no? Si vamos analizando tramo por tramo, pues bueno, vemos que incluso desde el segundo tramo empieza a haber diferencias, aunque pequeñas, 39, 80, 40, 46, 47, 51, 48, ya a partir de los 120.000 euros, pues ya se empieza a notar pues que empieza a haber puntos de diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Y me os digo en el tramo máximo, donde ya la diferencia es notoria. Vale. Claro, pues entonces todas nuestras operativas de trading sumarían a lo que ganábamos con nuestras actividades y nos podían suponer a lo mejor de estar en un tramo de 52.000 euros, pues imaginaros que ganamos eso en nuestra actividad profesional como trabajador por cuenta ajena o incluso como profesional o autónomo, dar el salto al siguiente tramo y pasar a lo mejor de pagar un 46 a un 48. Y eso podía, de hecho ocurría hasta el 31 de diciembre del 2014. Si en su contrario, en el lado derecho, en lo que hemos hablado del cajetín B, que es la base del ahorro, pues veis la evolución que ha tenido el tipo impositivo. Desde un 15% que se pagaba en el 2006, subió a un 18%, luego a un 19,21 en función de que se ganase más de 6.000, luego había un tramo de 21, 25 y 27, y hasta el 31 de diciembre del 2014, ¿vale? Es decir, desde el 1 de enero de 2013, 2 años, la base del ahorro, donde no nos, insisto, no nos dejaban meter los resultados obtenidos como consecuencia de nuestra operativa de trading inferior al año, pues tributaba entre tramos que eran del 21, 25 y 27. Ahora veremos cómo todo esto ha cambiado. Lógicamente nos ha beneficiado a los traders intradiarios, de forma que bueno, pues que vamos a pasar a llevar el trading al cajetín B. Y lógicamente con unos tramos de pago ligeramente inferiores a los que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre. Otro tema importante que ha supuesto la reforma tributaria es pues cómo afecta el tema económico a la tributación de las ganancias a corto plazo y a las compensaciones de pérdidas que pudiéramos tener, ¿no? En la primera pregunta, ¿cómo nos afecta económicamente la tributación sobre las ganancias a corto plazo? Pues decir que las ganancias o pérdidas patrimoniales realizadas después del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2014 y con un plazo de generación inferior al año, deberían de integrarse en la base general del impuesto, es decir, en la caja en el cajetín izquierdo, en el cajetín A, sujetos al tipo de gravamen que hemos visto, que está en un escalado que puede ir a tributar desde el 24 hasta el 56% incluso, ¿no? ¿Y cómo se podían compensar esas ganancias y pérdidas logradas en menos de un año? Pues se podían compensar entre sí, sin límite, antes de su integración en la base imponible general del impuesto. Explicado de una manera más simple, ¿no? Digamos que podríamos minorar las ganancias realizadas en menos de 12 meses con las pérdidas sufridas en ese mismo plazo. Y en esa compensación de ganancias, con las pérdidas, y el resultado fuera negativo como consecuencia del volumen de pérdidas que fuera superior, se procede de dos formas. Primera, el exceso de pérdidas podrá utilizarse para compensar el resto de rendimientos de la base imponible con un límite del 10%. Es decir, imaginaros que tenemos rendimientos por nuestro trabajo, por rendimientos por otro tipo de ingresos, pues a lo mejor tenemos un inmueble alquilado y tenemos, pues no sé, una cantidad de 10.000, ¿no? Y hemos tenido como pérdida de trading, al final de compensarlo con los beneficios en la parte, en la operativa intradiaria, hemos tenido ese año pérdidas, pues no podíamos llevar las pérdidas a compensarlas con los resultados positivos de la base, del resto de la base, por encima del 10%. Es decir, si
teníamos 54.000 euros de base general, de ingresos. No podíamos llevar más de 5.400 euros de pérdidas. Imaginaros que ese año hemos perdido 8.000. Pues el resto, hasta los 8.000, lo podía compensar en los próximos 4 años siguientes, ¿no? La tercera pregunta que nos surge es ¿qué sucede con las pérdidas patrimoniales generadas en menos de un año y que fueron realizadas antes de la reforma anterior, es decir, antes del 1 de enero del 2013? Porque claro, nos encontramos con que la agencia tributaria me dice, a partir del 1 del 2013, toda la operativa intradiaria, es decir, inferior a un año, me la tengo que llevar a cajetín A. Pero yo he tenido en el año anterior, en el 2012, operativa intradiaria que me podía llevar al cajetín B. ¿Y ahora qué hago con esas pérdidas del año 2012, ¿no? Entonces, estas pérdidas patrimoniales no pueden utilizarse para compensarlo con las ganancias que hemos generado en menos de un año durante el año 2013, lo cual es una faena impresionante. Y se nos quedarían pendientes de compensar con plusvalías que generemos en operaciones superiores a un año. Eso durante estos 2 años, antes de esta reforma última, durante el año 2012 y 2013, pues no ha dejado de ser un fastidio, y especialmente para todos aquellos traders que comenzaron su actividad durante el año 2011 y 2012, ¿vale? Y que se vieron con pérdidas en esos 2 años y que durante el 2013 a lo mejor, o si no, durante el 2014 han empezado a tener resultados positivos y ven cómo van a tener que tributar por esos resultados positivos en el cajetín A, en la parte izquierda, o sea, en la base general, sin poderlo compensar con esas pérdidas que se generaron antes del año 2012. Es decir, un verdadero fastidio, ¿no? Esto ahora veremos que se ha cambiado afortunadamente y las cosas han vuelto a tener un sentido más normal y más lógico y más natural, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de un contribuyente pues con unas rentas en 2014, por ejemplo, de rendimiento del trabajo de 80.000 euros. Este señor además ha tenido ganancias patrimoniales, o sea, o pérdidas patrimoniales inferiores a un año de 8.300. Y ha tenido ganancias superiores a un año de 5.000. Pero tenía pérdidas del año 2012 por 20.000 pendientes de compensación. ¿Cómo tendría que declarar esto? Bueno, pues por un lado tenemos que ver lo que me tengo que llevar lo que el contribuyente se tiene que llevar a la base general, y por otro lado lo que el contribuyente se debería llevar a la parte derecha que hemos visto antes, a la base del ahorro. A la base general me llevo los rendimientos del trabajo y, como veis, puedo detraerle hasta un 10% de estos rendimientos las pérdidas que he generado inferiores a un año. Eran 8.300, pero solamente me puedo llevar el 10%, 8.000, ¿vale? Quedando 300 pendientes de compensar en ejercicios futuros. Bueno, pues ya tenemos calculado aquí la parte izquierda, la base general, el cajetín A. Vámonos al cajetín B, a la base del ahorro. En la base del ahorro tenemos aquí que habíamos ganado 5.000 euros en operativa, o sea, no en operativa. Bueno, o sí en operativa usatriz superior a un año, ¿vale? Pero tenemos 20.000 euros pendiente de compensar del año anterior. Bueno, pues como me puedo llevar el máximo, lo dejo en 0, y el restante, ¿vale? Que serían 15.000, los dejo pendientes para compensar en los siguientes ejercicios. Otro tema a tener en cuenta, y especialmente pues para los traders que abren cuentas fuera de brokers extranjeros, es si se abren las cuentas denominadas en moneda divisa, en euros o en dólares, ¿no? Bueno, en esto hay gustos para todo. Hay quien recomienda, dice, hombre, depende, si usted va a operar en el mercado americano, por ejemplo, en el mini SP500, por lo normal es que tú no esté la cuenta denominada en dólares, ¿no? Y hay otras personas que dicen, bueno, da igual porque el coste asociado que eso genera, pues tampoco es tan importante, y yo prefiero tener mi cuenta denominada en euros para no verme sometido a la fluctuación de
de moneda. Lo que sí que es importante aquí tener una cosa muy clara, y es que tenemos que separar, por un lado, el incremento o disminución de la propia operativa, ¿vale? Y por otro lado, el incremento o disminución del cambio de divisa. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos una operativa durante el año, ¿vale? Y eso nos genera un beneficio. Pero yo no cambio la moneda, o sea, la divisa. Es decir, imaginamos que nos abrimos una cuenta en Estados Unidos y nos la abrimos en dólares. Bueno, yo voy haciendo operativa, y ese año pues me da un resultado, ¿no? Me da un resultado, y yo ese resultado lo que hago es que lo transformo a euros a final de año para hacer mi declaración de la renta, que luego veremos qué es lo que hay que comunicar a la agencia tributaria y cómo. Y mientras que yo no haga la conversión real de esos dólares a euros, no podré saber si he tenido una diferencia de cambio positiva o negativa desde el primer día que yo hice la aportación de dinero a esa cuenta, hice el cambio de euros a dólares, hasta que vuelvo a hacer de nuevo el cambio. Luego estas son dos cuestiones que nos van a generar plusvalías, y que lógicamente es un tema pues que no todos los traders, y especialmente si no se tienen conocimiento de fiscalidad, deben de saberlo en profundidad. Para eso están sus asesores fiscales, pero sí que tengáis la idea de que caben dos vías de generación de plusvalía o minusvalía, no solamente en función de la operativa, sino también en función del cambio de divisa que se genere. Bien, entramos ya un poco en harina en relación a lo que es la reforma fiscal y cómo nos va a afectar a los traders, y bueno, no solamente a los traders, sino pues a los inversores, pues que tengan acciones y que cobren dividendos, o que formen parte de sociedades que cotizan, etcétera, ¿no? Bien, la primera cuestión es que tenemos una escala de gravamen que nos va a cambiar, es decir, nos va a cambiar de tramos. Hasta el 2014 vemos aquí que tenemos 7 tramos, a partir del 2015 y 2016 se baja a 5 tramos, Por poner un ejemplo, pues para que os fijéis, pues por una persona que estuviese en 62.000 euros de tributación, pues iría por aquí aproximadamente una tributación aproximada del 47%, y aquí pues se nos podría ir a una zona más o menos similar, ¿no? Por encima de 60.000. Sí que se va a notar una bajada notoria a partir de 175.000 euros. Es decir, a partir de aquí, que se tributaba antes más o menos de media al 51%, pues ya se va a ir al 47%, ¿no? Luego esta reforma de alguna manera ha beneficiado pues a gente con cierto nivel de ingresos, y luego en los tramos más bajos pues también ha habido bajada de escaladas, ¿no? Es decir, entre 17 y 33.000 estaríamos en una tributación aproximadamente del 5 al 31, cuando estábamos antes en el 30, ¿no? Pues bueno, pues algo se ha beneficiado. Esto es lo que se refiere a la parte izquierda del cajetín izquierdo, es decir, a la base general. Bien, pero ahora nos vamos a ir a la base del ahorro, que es la que a nosotros nos interesa como traders. Es decir, a partir del 1 de enero del 2015, toda la operativa que hagamos de intradía, de swing trading semanal, mensual, en resumidas cuentas, inferior a un año, de nuevo nos vuelve a la base del ahorro, al cajetín de la derecha. ¿Vale? Y aquí se ha habido un cambio sustancial, porque todos estos tramos que teníamos antes, hasta 6.000, hasta 24.000, más de 24.000, bueno, pues han ido cambiando, de forma que ahora ya se añade hasta 50.000 y más de 50.000. Antes pagábamos hasta 6.000, 21.000 euros, perdón, el 21%, ahora en 2015 se va a pagar el 20% y en el 2016 se va a pagar el 19%. Hasta 24.000 se pagaba el 25%, ahora hasta 24.000 se va a pagar el 22% y el 21% a partir de 2016. ¿Por qué? Porque desde 6.000 hasta 50.000 se va a pagar el 22%, y eso ya lleva implícito los 24.000 que había antes. Lo que significa que, por ejemplo, una persona que gane 40.000 euros en trading, 40.000, pues va a pasar de estar pagando desde 24,40 al 27 al 22. Aquí sí se ha notado, ¿no? Y por encima de 50.000 euros, ¿vale? Que antes se pagaba el 27, ahora vamos a estar pagando
24% en el año 2015 y 23% en el año 2016. Es decir, a partir del año 2016 nos vamos a mover en una franja que se va a mover entre el 19 mínimo y el 23 máximo. Ya va a depender de cada uno lo que gane, pues al tipo que se va a ir medio, ¿no? Pero vamos, calcular que nos movemos en torno al 22% y más. Ante esa cifra, ya sí hay que pensarse mucho más la decisión en un momento dado de expatriarse o de montar una estructura fiscal fuera de España. Porque, bueno, estamos ya en una tributación más o menos aceptable, no es, lógicamente, tan beneficiosa como en el año 2006, donde la tributación era del 15%, pero bueno, nos movemos una cifra ahí que es más o menos razonable, ¿no? En la nueva reforma vamos a tener aspectos que nos van a influir tanto sobre los rendimientos de capital mobiliario como sobre los rendimientos sobre las plusvalías, ¿no? En lo que, por resumir un poco y no entrar en profundidad en algunos productos que tampoco afectan mucho a lo que es el trading, por ejemplo, si tenemos acciones, nos van a suprimir los 1.500 primeros euros que antes estaban exentos, eso ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que nos afecta sobre todo a aquellos inversores bueno, que focalicen su inversión pensando principalmente en los dividendos, ¿no? Pero en las ganancias y pérdidas patrimoniales sí tenemos dos temas fundamentales. Dos, que como hemos visto y hemos dicho ya antes, las ganancias patrimoniales inferiores a un año pasan de tributar en la base general a la base del ahorro, ¿vale? Y las compensaciones de las ganancias con rendimientos de capital. Vamos a ver, esto es importante. Esto es importante porque en el año, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el cajetín de la derecha, en la base del ahorro, nosotros no nos podíamos compensar plusvalías generadas de dividendos, intereses y demás, con pérdidas patrimoniales. O sea, eran dentro del cajetín B dos mini cajetines que eran departamentos estancos y que no podíamos usar para hacer compensaciones. Eso a partir del año 2015 se puede hacer. Por lo tanto, cabe la posibilidad de compensar rendimientos de capital mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales, con un límite de hasta el 25%, ¿vale?, a partir del 2017, y que serán del 10%, del 15% y del 20% durante los próximos 3 años, 2015, 2016 y 2017. Es decir, ya podemos compensar rendimientos de capital mobiliario de la base del ahorro con ganancias y pérdidas patrimoniales en la base del ahorro. Como hemos dicho, trascendental, y especialmente para todos los traders, es que las ganancias patrimoniales generadas por inferiores a un año, es decir, el trading, nos lo podemos llevar a la base del ahorro, lo cual nos hace tributar bastante menos hasta el 31 de diciembre del 2014. Las pérdidas, que durante estos 2 años por la modificación que hubo y que entró en vigor en el 2013, hemos estado durante el 2013 y el 2014 teniéndolas que integrar a ser inferiores a un año en el cajetín izquierdo, la base general, pero que se encuentren pendientes de compensación y que se deriven de transmisión de elementos patrimoniales, es decir, operativa de trading, se podrán compensar con las ganancias que se integren en la base del ahorro. Es decir, por lo menos estos 2 años nos van a decir, mire usted, aunque usted las pérdidas que haya tenido estos 2 años me las integrase usted en la parte izquierda, en la base general, le voy a permitir que, dado que a partir de ahora las operaciones intradiarias o inferiores a un año la puede usted llevar al cajetín de la derecha, pues bueno, pues compénsemelas con el cajetín de la derecha. Lo cual, bueno, pues es un detalle, teniendo en cuenta la faena que nos habían hecho durante el año 2013 y 2014 en relación a las pérdidas del año anterior, años anteriores, 2011 y 2012, que no nos dejaban y nos las dejaban ahí muertas de risa, ¿no? Bien. Esta es la nueva situación que, insisto, pues ya nos favorece muy mucho
y afortunadamente, pues bueno, pues te plantea incluso, yo que soy además experto en la formación que imparto de la gestión monetaria, pues lógicamente, pues bueno, hay que detraer de los resultados la parte impositiva, ¿no? Bueno, nos permite gestionar esto de otra manera, porque claro, es que antes teníamos que pensar en términos de tributación del 30% para arriba. Ahora por lo menos nos podemos ir a una tributación más baja, ¿no? En torno al 20%, 21%. Bien. Una cuestión que me preguntan mucho los cursos que yo imparto de inversiones y de trading es ¿cómo opero? Si puedo operar como persona física o como persona jurídica. Es decir, mire usted, es que yo tengo una sociedad y quería saber si puedo hacer trading con la sociedad o yo en lugar de tributar como persona física, pues me gustaría montar una sociedad para hacer trading. Bueno, pues esto lo vamos a ver ahora, ¿no? El empresario individual, en principio, va a tributar por la tarifa progresiva, es decir, en el cajetín A, en la parte izquierda que hemos dicho, que nos podemos ir hasta un tipo impositivo del 56%. ¿Vale? Eso como empresario individual, autónomo, ¿vale? O empresario individual. La persona física, en cambio, se va a ir por la parte de la derecha, se va a ir a la base del ahorro, y ya hemos dicho que en la base del ahorro vamos a tener, a partir de 2015 y 2016, pues una horquilla entre el 19 y el 23%. Luego nos podemos encontrar que en función de lo que ganemos, si decidimos realizar la actividad de trading, incorporándola a nuestra propia actividad empresarial, bueno, pues no sea en un momento determinado tan beneficioso, ¿no? Porque aquí nos vamos a ir a la parte izquierda que hemos dicho, mientras que como persona física nos iremos a la parte derecha con los 3 tramos que hemos dicho, limitando el máximo a un 23% a partir del 2016. Bien, y como sociedad, porque tenemos las 3 alternativas, empresario individual, autónomo, persona física o como una sociedad. Bueno, pues como una sociedad ya sabemos que hasta el 2015, o sea, perdón, en el año 2015, hasta 300.000 euros va a tributar al 25%, el resto a partir de ahí al 28%, ¿vale? Y a partir del año 2016 al 25%. Bien, es cierto que se permite para empresas de nueva creación una tributación del 15%. Claro, el 15% de tributación de una sociedad está muy por debajo del tramo máximo de la base de ahorros si lo comparamos sociedad con persona física del 23%. Y entonces mucha gente diría, yo me voy a montar una sociedad para hacer trading por sociedad. Y os adelanto que, independientemente de si es o no beneficioso desde el punto de vista impositivo, si se paga más o menos, tenemos que tener en cuenta lo que piensa la agencia tributaria en relación a este tema, que ahora lo voy a adelantar. Primero, punto 1. ¿Es más beneficioso hacerlo con la normativa actual como persona física o como persona jurídica? Hombre, una sociedad tributa al 15%, una persona física tributa al 23%. Ya lo hemos visto. Ahora bien, desde la sociedad luego hay que distribuir dividendo al socio. Y después del 15%, si yo distribuyo dividendos, voy a tener durante el año 2015 un 20% de retención y durante el 2016 un 19%. Extrapolado a un ejemplo, lo vamos a ver. Una persona física que gana 75.000 euros haciendo trading. O una sociedad. Lo hemos hecho a través de una sociedad, 75.000. La persona física distribuye en el año 2015 en los tramos que hemos visto, del 20%, del 22%, o sea, al 20, al 22 y al 24, ¿vale? En función de que gane hasta 6.000, hasta 50.000 o más de 50.000. Y esto nos va a llevar a tributar a un tipo medio del 22,5%. La sociedad actualmente tributaría al 25%, 18.750. Bien es cierto que aquí se le podían quitar gastos, ¿no? Pero ahí había que analizar cada caso específico, porque ¿estamos hablando de una sociedad que solo se dedica al trading? ¿O estamos hablando de una sociedad que tiene otra actividad y que además le mete el trading? Porque en ese caso podemos llevarnos aquí como gastos, nos podemos llevar la cuota que pagamos al graficador para el que lo pague, lo que se paga de comisión al broker en caso de no hacer operativa durante un tiempo, en fin, otra serie de gastos, la ADSL, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gastos, amortización del ordenador, etcétera, ¿no?
Pero bueno, vamos a suponer que estamos comparando entre decir, no, yo voy a montar una sociedad para hacer trading, ¿eh? Y que no tengo otro tipo de actividad. Bueno, pues el 25 son 18.750, con lo cual nos restaría de 75 menos 18, pues unos 60 y unos 57.000 euros, que si queremos distribuirlos al socio, nos lo harían tributar el 20%. Con lo cual, aparte de los 18.000 que ha pagado la sociedad, si decidimos destinar a dividendo todo el resto del beneficio, habría que tributar 11.000 euros más. Tributaría 30.000, con lo cual nos seguimos a un tipo impositivo del 40%. Notoriamente superior, a la tributación que actualmente, a partir del 1 de enero del 2015, vamos a tener como persona física. Pero ahora viene la segunda parte, y es, vale, tenemos claro más o menos que es más beneficioso la persona física que jurídica, pero podía haber sido al revés, podía haber resultado más rentable como persona jurídica. Pero ¿cómo interpreta Hacienda este tipo de cuestiones? Y ya entró en su momento en este tipo de cuestiones a la hora de analizar las sociedades profesionales, ¿no? Entonces, Hacienda entiende que puede considerarse esto como una operación abusiva o como una estructura artificial, pues operar a través de una sociedad con el único fin de diferir la carga fiscal. El efecto de esta interpretación puede implicar que se le impute directamente al socio los beneficios obtenidos por la sociedad, o por lo menos el 85% de los resultados de la sociedad, ¿vale? Con lo cual, ese 85% tendría que llevárselo a tributar en renta y el 15% restante sí se quedaría en el impuesto sobre sociedades. Pero claro, esto conllevaría pues, más recargos, intereses y además una posible sanción en función de que Hacienda interprete que nos encontramos ante un conflicto de aplicación de la norma, con lo cual nos sancionaría, o ante una simulación, con lo cual diría que lógicamente esa simulación sería una operación abusiva, que hemos comentado aquí anteriormente, y sería el diseño de una estructura artificial para pagar menos, ¿no? Entonces ya tenéis más o menos un enfoque o un resumen de, bueno, cuál es mi situación como trader en cuanto a persona física o a persona jurídica en función de la normativa actual que entra en vigor. Pero claro, nosotros, si tenemos un broker abierto en extranjero, pues, no sé, Interactive Broker, Middle Futures, es que me da igual el broker, ¿no? ¿Cómo obtengo yo la información de ese broker? Porque esos brokers, en principio, no comunican esas operaciones a la agencia tributaria. Lo cual no excluye de la obligación que todos tenemos de comunicar a Hacienda lo que ganamos. ¿Lo comunica el broker o no? Entonces, mira, yo he puesto aquí un resumen en 3 partes, ¿no? Una primera parte, que es esta de aquí, ¿vale? Una segunda parte, que es esta de aquí, y una tercera. Este es una operativa que quizás es muy rapidito, vamos, con Interactive Brokers, ¿no? En Interactive Brokers, cuando tú en el día a día quieres sacar el resultado que has hecho, por un lado, le das a ver el registro de operaciones y te separa las operaciones. Bueno, pues aquí se hizo una entrada en largo, otra entrada en largo y una salida en corto de 2, ¿no? Y esto pues al final dio como resultado, bueno, pues 54 euros de beneficio. Vale, perfecto. Pero cuando nos vamos a dar el resumen global del día, ¿vale? Nos dice, mire usted ha tenido un promedio total de compra de 204.000 euros, un promedio total de venta de 204.900 euros, con un resultado de 62 dólares, perdón, con una comisión de 8,04 y un resultado neto de 54,46. Y claro, ¿cómo me llevo yo esta misma información? Bueno, se puede conseguir por aquí, pues bueno, en lo que es el menú gestión de cuenta, donde pedimos un extracto de diario del día 23 de enero de 2015 y nos lo da, ¿no? Bien. Pero claro, ¿cómo extrapolo yo esto a la información que tengo que darle a mi asesor fiscal? O incluso, si yo no tengo conocimientos de fiscalidad, ¿yo cómo puedo declarar esto? Porque indudablemente yo no he invertido 204.837,50, ¿vale? No. Esto es la posición real que nosotros hubiéramos adoptado, ¿vale?
pero lógicamente poniendo unas garantías muy inferiores, en este caso en el mini SP, que son unos 2.700, 1.800 euros por contrato. Vale. ¿Qué declaro? ¿La garantía o realmente el equivalente de la operación que yo he hecho? Bien. Resulta curioso que en la agencia tributaria, bueno, y de hecho, bueno, hace poco tuve yo una conversación con algunas personas allí, pues bueno, el tema de derivados es un tema que se escapa y es complejo, ¿no? Habría que interpretar la información usted como me la pone o como no me la pone, ¿no? Bien. Yo voy a decir lo que yo hago. Este es el resultado del día. Yo he comprado de media 204.837,50 dólares y he vendido 204.900 con este resultado de beneficio. Bien, esta es la media de la equivalencia a contado que yo he tenido si no utilizo un producto derivado sobre el que me apalanco. Bien, como es mucho más complejo, sobre todo si hemos tenido varias entradas, el saber cuántas veces he entrado, cuál es la media de las garantías, qué es lo que realmente yo he puesto y demás, yo hago lo siguiente. Este resumen diario me lo llevo a una hoja de Excel. Y en una hoja de Excel, pues hago lo mismo, ¿no? Cojo y pongo compras, ventas, resultado, compras, ventas, resultado. Le quito las comisiones y le doy aquí el resultado neto. Es decir, esto mismo que vemos aquí, pues en compras los 204.000 y tal, y en ventas los 204.900, esto mismo me lo llevo aquí. Aquí me pongo los 204.800, aquí los 204.900, aquí los 62, le quito los 8 comisiones y me quedan los 50 y tantos. Y esto día a día lo voy metiendo. Y al final pues voy a sumar en una hoja de Excel pues 200 o 120 o no sé cuántos días. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? Que aquí, bueno, pues cada día en función de las veces que hayamos entrado, y ya recomiendo no entrar mucho, porque cuanto menos esté delante de las pantallas, más probabilidad hay de ganar, pues bueno, de la información que hemos sacado, sacamos la media de compra y la media de venta del día. Y al final, aquí lo que tenemos que hacer es una media aritmética de todos los movimientos de compra y de todos los movimientos de venta que he hecho durante el año, día a día. Esto lo hago con una formulita aquí en Excel, que te dice que es el sumatorio de todo esto partido por el número de días que has generado. Y esto pues me va a dar aquí un resultado, y me va a dar aquí las comisiones y el resultado neto. Esta parte de abajo es la que nos tenemos que llevar a la declaración de la renta. Y a la declaración de la renta nos lo vamos a llevar en el apartado G2, donde pone ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Aquí, bueno, hasta el 31 de diciembre, porque esto es de la declaración de la renta del año 2013, con un año o menos, para la declaración que hagamos ahora en el 2015 referente al 2013, 14, perdón, nos lo vamos a mantener igual, pero ya para el 2015, que presentaremos en el 2016, pues lógicamente no habrá separación de más o menos de un año. Entonces, pues aquí decimos, bueno, pues acciones o participaciones, ¿vale? En mercados oficiales ponemos el declarante, concepto futuro del mini SP, y esto, que sería importe global de las transmisiones, sería esta parte de aquí que hemos puesto, y el importe global de los valores transmitidos sería esta parte de aquí que hemos puesto en venta, ¿vale? Y esto nos va a dar un resultado que ya directamente nos lo llevará o bien a la base de ahorro o bien a la base general del impuesto. Tema muy importante, dado que, bueno, pues que habrá gente que tenga más de determinada cantidad en el extranjero o no, ¿no? Es la declaración del modelo 720 que eso todo se instaló hace 2 o 3 años. Vamos a ver. Están obligados a presentar la declaración del modelo 720, que es una declaración informativa, ¿vale? Todos aquellos contribuyentes sujetos al IRPF, es decir, bueno, o impuestos sobre sociedades, residentes en España, lógicamente, que posean bienes y derechos situados en el extranjero y que determinen la obligación de presentar la obligación. Se va a eximir, es decir, no existe la obligación
de hacer este modelo 720 si los bienes y derechos de cada uno de los tres bloques, y esto es fundamental y ahora lo voy a explicar, de los bienes de forma individual, no superase los 50.000 euros. Es decir, va a haber tres bloques que nos van a separar. Por un lado, lo que son las cuentas en efectivo, situadas en el extranjero, ¿vale? De los que seamos los traders, titulares jurídicos o titulares reales, ¿vale? Por otro lado, valores, seguros y rentas. Y por otro lado, bienes inmuebles. Si en ninguna de las tres, de forma separada, se superan los 50.000 euros, no estamos obligados. Es decir, podríamos tener 49.000 aquí, 49.000 aquí y 49.000 aquí. No hay obligación, ¿vale? En el momento en el que solo en una de ellas se tenga más de 50.000, aunque en las otras dos no se supere o no se tenga incluso, hay obligación de presentar el modelo 720. Vale, eso era en el año que entró la obligatoriedad de presentar este modelo, 2013. Vale, perfecto. Pero ¿qué ocurre de un año a otro? Porque de un año a otro, bueno, hay que presentarlo en marzo, se puede presentar en marzo. ¿Qué ocurre de un año a otro? Pues en los años sucesivos, solo tendremos la obligación cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques hubiera visto alterado en 20.000 euros más respecto de la última declaración. Y en todo caso será obligatoria también la presentación para aquellos bienes ya declarados respecto a los cuales el contribuyente o pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar. Por ejemplo, yo tenía una cuenta y la he cerrado, independientemente del importe, ha habido una alteración sustancial, tengo que presentar el modelo 720, ¿vale? Si hubiéramos abierto una cuenta bancaria nueva o si hubiese adquirido un nuevo bien o derecho en el extranjero durante el 2014, pues igual. Imaginaros que tenemos una cuenta abierta en el año 2013, ¿vale? Esa cuenta abierta no ha generado más de 20.000 euros, pero hemos abierto otra cuenta, tenemos que presentar el modelo 720. Imaginaros que tenemos una cuenta abierta en el broker, la cerramos y abrimos otra cuenta en el broker durante el 2014. Pues fijaros, se ha producido el punto A, se cierra la cuenta y se ha producido el punto B, se cierra la cuenta. Obligación de presentar el modelo 720. Y en esto sí que os digo que hay que ser tremendamente escrupuloso y trasladar muy bien la información y los movimientos que hemos hecho a nuestros asesores, porque las sanciones son importantes, ¿eh? Las sanciones son notoriamente importantes, vamos. No vamos a entrar aquí porque eso lo saben ellos, pero ya os lo digo yo para que os hagáis una idea. Y que toméis conciencia de que cualquier movimiento que hagamos, pues es un movimiento que tenemos que comunicarlo con la mayor certeza a nuestro asesor para que tenga la información lo más detallada posible y sobre todo el conocimiento para evitar sustos posteriores. Para grandes capitales, bueno, pues ha entrado el tema de evitar la fuga de capitales fuera, teniendo en cuenta pues todo lo que está ocurriendo y todo lo que estamos viendo, pues bueno, pues se ha sacado la instalación de un exit tax, ¿vale? Que es un impuesto donde un impuesto de salida que se aplica en los supuestos de traslado a residencia fiscal, en otros supuestos, en función de que se cambie la residencia fiscal sin causa laboral o por trabajo, a un país con convenio, o un traslado a otro país o un traslado a un paraíso fiscal sin perder la residencia. En función de eso, pues lógicamente pues va a haber una serie de excepciones o aplazamientos, pero de entrada sí que os digo que se va a considerar ganancia patrimonial en la base del ahorro del último periodo impositivo, es decir, el periodo donde se está produciendo el cambio de residencia, pues la diferencia entre el valor de mercado de acciones o participaciones y sus valores de adquisición, siempre que el contribuyente haya tenido la condición de residente
durante 10 años de los últimos 15 años. Y además se den estas dos circunstancias. A, que el valor supere los 4 millones de euros, y B, que no accediendo a esos 4 millones ese contribuyente tenga más de un 25% en la entidad, y que el valor de mercado de esas acciones pues no supere la cifra de 1 millón. Es decir, lo que están intentando es controlar de cierta manera, pues bueno, pues que la gente con cierto patrimonio no se vaya tan alegremente fuera de España, ¿no? Bueno, estas son otras obligaciones que tenemos con el Banco de España y con el Ministerio de Hacienda para personas que tengan cierto nivel patrimonial. Por lo tanto, ya se limita un poco de contenido propio de este webinar. Y por mi parte, pues en principio, pues yo he terminado. Dejo la palabra a Enrique por si él ha filtrado algún tipo de preguntas y considera oportuno que respondamos durante 5 minutitos para no alargarlo mucho más. No, más que nada por aquellos que quieran ver el partido de fútbol. Y os recuerdo que cualquier tipo de duda que tengáis, mis datos ya los tenéis en la primera transparencia y estoy abierto, pues bueno, a lo que diga Enrique en cuanto a las preguntas que considere que tenemos que responder. Bueno, pues sí, efectivamente, nada, pues lo primero agradecerte, Pedro, la charla muy clara con algo que es tan arduo y tan poco fácil de digerir. La verdad es que yo creo que se han tenido que disipar muchísimas dudas. También deciros, según me ha comentado Pedro, en no mucho tiempo abrirá su página web. Mientras, si queréis, bueno, él ha dado sus datos. De todas maneras, si queréis contactar con él, también podéis escribirme a mí y yo os pasaría también su correo o sus datos por si os queréis poner en contacto con él. Deciros la importancia de todo esto, yo creo que es vital tener una referencia o en un momento dado gastarse o invertir, ¿no? en tener la seguridad en que uno está haciendo las cosas bien, sobre todo con el fisco, es fundamental. O sea que creo que aquí sabrán respondió muchas dudas. Si te parece bien, Pedro, 2 minutos para un par de preguntas que han hecho. Si tú ves que son complejas, pues complejas en el sentido en fin, que necesitan pues otro tiempo, tienen matices, etcétera, pues lo dejamos y les invitamos a que te escriban un correo. Bueno, la primera es Miguel Ángel Cánovas, que dice que cómo se tributan los CFDs. Bien, la tributación de los CFDs es igual que la operativa directamente en los contratos de futuro del subyacente. Bien es cierto que en función de cómo sea la posición, si es una posición larga o corta, genera además de lo que son las propias comisiones, puede generar unos intereses de financiación, ¿no? Que había que quitarlos al resultado neto de la operación, si es beneficio, o sumárselo a las pérdidas en caso de que fuera una operación fallida. Pero el sistema de tributación que tienen los CFDs es el mismo que tiene la operativa con futuros. Vale, muy bien. Pues otra, esta es un poco más larga, ¿no? A ver, Joan Ramón dice, ¿cómo se interpreta la normativa del IRPF? Artículo 33.5 de la ley, que establece que la pérdida patrimonial que se aflora o se genera al transmitir unas acciones podrá compensarse, es decir, integrarse en el IRPF la pérdida fiscal, siempre que durante los 2 meses anteriores y los 2 posteriores no se hayan adquirido valores homogéneos, es decir, idénticos. Sí, eso, vamos a ver, eso es más complejo de responder aquí rápidamente. Yo sí le dejo la posibilidad de que él me lo pregunte vía por correo electrónico y demás, pero adelanto, vamos a ver, efectivamente, eso lo que trataba de evitar era la especulación, es decir, la toma de posiciones por parte de inversores para cobrar dividendos y salirse del valor, ¿no? Lo cual generaba, pues muchas veces, por ciertos movimientos, pues que no se entendían bien por parte del Ministerio de Economía y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, pues decía usted no puede compensar si durante los 2 meses desde que entró, usted ha entrado y demás, no le deja usted que se compense pérdidas con beneficios dentro de ese mismo valor, incluso decía, o asimilables, o asimilados, ¿no? Entonces, es cierto bueno, que eso de alguna manera impedía la posibilidad de compensación de pérdidas
si se quería hacer operativa especulativa. En cualquier caso, había que tener en cuenta si en ese periodo había distribución de dividendos o no, ¿no? Pero en lo que es la operativa de la propia acciones, es decir, todas las personas que quieran hacer intradía o, bueno, tomar posiciones de swing de varios días o de semanas con acciones, se puede compensar perfectamente los resultados negativos por los resultados negativos. Gente que compre Santander, por ejemplo, y venda y ha tenido pérdidas. Y dentro de un mes y medio vuelve a comprar y luego vende y tiene beneficio. Puede compensar, en principio, perfectamente esa minusvalía con la plusvalía generada, ¿eh? Hoy muy bien, estoy viendo que hay bastantes preguntas y no me gustaría que se alargase demasiado porque al final se hace complicado. Tienen tu correo, si no me lo pueden pedir, además, en fin, yo creo que habrá también ocasión en fin, de seguir de alguna manera enseñando todos estos temas de fiscales y yo creo que lo podemos dejar aquí, porque si no es que lo podemos alargar, son bastantes y no quiero dejar algunas fuera y otras dentro y bueno, no sé si... Bueno, eh, pues lo que sí que podemos hacer, si te parece, Enrique, es que tú me haces una redacción de esas preguntas y se las respondemos a ellos personalmente por correo electrónico. perfecto, se puede hacer una especie también de post, de artículo, También. con eso, junto con el vídeo, porque lo subiremos a YouTube, pues para que todo el mundo lo pueda ver y nada, bueno, y lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos, yo creo que ha sido una fotografía, más que fotografía, se han entrado en bastantes detalles y nos ha aclarado bastante la situación y muchísimas gracias a Pedro y por supuesto a todos vosotros. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo a todos, que descanséis, chao. Un fuerte abrazo.